Bienvenidos al nuevo taller de la revista de psicología, el ABC de la revisión por pares. Un taller dirigido a toda aquella persona que desee evaluar uno o alguno de los artículos que nos han sido sometidos a nuestra revista. Entendemos que primero queremos presentarle a nuestro equipo de trabajo, quienes los compone es la doctora Carmen Morales Torres, quien asume el rol de apoyo técnico. A su vez tenemos un asistente editorial, nuestro estudiante a nivel de doctoral, Gilbert Catala Benítez, y mi persona, quien es que le habla, que soy la editora de la revista, Rusmina Estrella. Hablar de la evaluación es la piedra angular para confiar en un investigador o investigadora. La evaluación es un proceso muy formal, muy serio, científicamente hablando, en el sentido de que, por un lado, la persona que evalúa un artículo sustenta que ese trabajo realmente es un trabajo que es confiable, que tiene todas las características que son necesarias en términos de aspectos éticos y a su vez que cumple con todas las normativas científicas que debe tener un trabajo de una revista de nivel. Considerando estos aspectos, algo que es lo primero que debe hacer una persona al desear ser o hacer una evaluación, lo primero que debe preguntarse es, ¿deseas participar en el rol de evaluación de artículos científicos? Realmente, ¿qué tanto a usted le interesa el proceso? Y quizás no es tanto, sino que lo que implica asumir este rol, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, son unos elementos que debemos tener presentes, además de aspectos científicos o académicos, si podemos decir, características que tenga su persona y como elementos que tienen que ver con aspectos personales. Dicho esto, podríamos pensar cuando en el proceso de reflexivo que usted está haciendo, si usted debe aceptar o no el rol. ¿De qué va a depender este proceso? Pues nosotros como equipo de trabajo de la revista consideramos que hay 4 elementos que son fundamentales. Por un lado, habría que reflexionar si tengo el tiempo para invertir, tiempo que implica que usted tiene que evaluar un artículo y esto me quiero referirme a que no tan solo usted lee por primera vez un artículo, sino en varias ocasiones. Luego que lee el artículo tiene que tener tiempo para el proceso que atañe a la evaluación y determinar si es aceptable o no. Esto es un tiempo que uno debe en ese proceso reflexivo personal comprender que uno tiene el tiempo para poder llevar a cabo. A su vez, tenemos que reconocer que toda persona que evalúe un artículo debe tener conocimiento sobre el tema y en esto pretendemos que sea transparente. Hay personas que hay temas que en un momento dado se dedicaban y al día de hoy trabajan con otras temáticas. Así que es importante que usted como persona futura en el proceso de evaluación, cuando se le hace el acercamiento, reconozca si tiene el conocimiento sobre el tema. Ciertamente, si pensamos en el caso de nuestra revista, nosotros tratamos de buscar evaluadores que tengan conocimiento sobre el tema o que sean expertos en un área la cual corresponde el artículo. Por otro lado, trabajamos también con el aspecto de que la persona que evalúe debe tener experiencia en el proceso investigativo o de publicación yo diría, donde usted, con ello pretendemos que la persona que está evaluando pueda comprender el andamiaje de todo artículo y que esto responde a su proceso de experiencia a nivel individual, tanto de investigar o que haya publicado. Y por último, requerimos que la persona tenga un compromiso. Compromiso no tan solo con llevar a cabo la tarea de evaluar, sino con un compromiso con cumplir las fechas que le solicitamos a los evaluadores, fechas que para nosotros son fundamentales porque esto es como piezas de dominó. En la medida en que un evaluador se atrasa
el trabajo de nosotros como equipo de trabajo de poder responderle a toda aquella persona que haya sometido un artículo. Por otra parte, podemos reconocer que quizás para algunas personas es importante, ¿cómo se diría? Entender a qué se refiere el concepto de revisión por pares, que a veces a algunas personas no les resulta claro. Hablar de una revisión por pares es hablar de un proceso evaluativo entre iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando con colegas o con académicos que tienen el mismo nivel que el mismo nivel, en el sentido, ambos tienen doctorado y que son personas que ambas pueden reconocer el trabajo porque vienen con una trayectoria igual que la persona que ha sometido. Con este proceso esperamos poder valorizar en el proceso evaluativo a toda trabajo que haya sometido de manera adecuada. Así que tengo que señalar que en otras revistas las revisiones no son por pares, sino son a nivel individual o trabajan de otros formatos. Pero esto es lo que se conoce en buen inglés, peer review. Ok, entonces al hablar de revisión por pares, también tenemos que entender que es un proceso que implica diseño, tanto en el proceso evaluativo como el proceso de la validez y la calidad del artículo. Y esto nos referimos a que todo artículo que es evaluado se va a reconocer qué nivel tiene de calidad del texto, del contenido y qué tan viable y confiable es la información que se nos está brindando. En este sentido, también hay que entender que los artículos estamos pretendiendo que son artículos originales, que son temáticas que no se han trabajado anteriormente. ¿Okay? Así que en el proceso de evaluación, como decía, y queremos recalcar, implica evaluar de una manera efectiva y adecuada a través, por ejemplo, de estos talleres que estamos ofreciendo a los evaluadores para que puedan comprender mucho mejor su trabajo y cómo funciona este proceso, sino también que ese proceso evaluativo sea el más adecuado y el más justo, donde la persona se le señale de manera adecuada qué aspectos no fueron los correctos que se presentaron, qué aspectos debe mejorar o qué está bien. Por otro lado, también consideramos procesos que tienen que ver con integridad. En este sentido, y pensando en otros elementos que nos preocupa, que es, por ejemplo, si este trabajo es un trabajo donde hay algún elemento considerado de plagio o que se está falseando datos, pues nosotros en este caso las personas que han asumido el rol de evaluación deben reconocerlo para poder saber que no es adecuado para ser publicado. Por último, en términos de la calidad, esperamos siempre, sobre todo nuestra revista, pretende ofrecerle a la academia y a la comunidad científica artículos que tengan un nivel adecuado en cuanto al contenido, en cuanto a las actualizaciones, que integre y tenga artículos actualizados, o sea, de referencias para poder ser utilizado en otras investigaciones o en nuestras clases. Entonces, hay unos elementos que consideramos que es importante que tengan presente y es el proceso que se da desde que recibimos un artículo hasta que se le da los resultados de la evaluación al autor o autora. Empezamos con que el artículo es revisado, y esto es importante entender, desde que nos llega a nuestras manos un artículo, en este caso mi persona como editora, debo revisar el artículo para ver si cumple con las instrucciones
que ustedes pueden encontrar en los portales de nuestra revista, las instrucciones de los elementos más básicos que debe tener un artículo, empezando porque está escrito con normativa estilo APA, en este caso número 7. En segundo lugar, vamos viendo si realmente en el proceso de la evaluación, lo que pasa entonces es que se invita a algún miembro de la junta editorial o alguna persona externa que sea experto en el tema para que pueda revisarlo y llegar a determinar algún dictamen final. Entre los dictámenes que tenemos tres categorías: artículos que puedan ser rechazados, artículos que son aceptados con cambios menores o artículos que son aceptados con cambios mayores. De esto hablaremos más adelante. Mientras podemos pasar a otro aspecto que tiene que ver con los elementos éticos que son fundamentales. Como decía un momento dado, hay aspectos éticos que las personas que asuman el rol de evaluación tienen que tener presente. Por un lado, es importante reconocer si existe algún tipo de conflicto de interés en que a usted lo impida en evaluar sin tener un sesgo. ¿Esto qué puede suceder? Por ejemplo, que usted conozca la persona, al leer el artículo puede reconocer que la persona que está sometiendo o el artículo, dicho de otra manera, que el artículo que están sometiendo es alguien que usted conoce. Esto puede ser que sea de conflicto. Otro es que usted de alguna manera haya participado en alguno de los procesos de los elementos que están presentes en dicho artículo. Así que la recomendación es que cuando sucedan estos elementos, usted lo informa al editorial para poder sustituirle su función con otro artículo. Por otra parte, se pretende que le esperamos que las personas utilicen las referencias originales y que realmente cuando, por ejemplo, algo que uno ve mucho en este proceso de evaluación es que hay personas que utilizan textos de otros trabajos, citas, pero sin citar los autores originales del proceso. Asumen temáticas como propias de ellos cuando son de otras personas. Por otro lado, y un aspecto más importante, toda aquella investigación que publicamos en nuestra revista tiene que tener una aprobación por parte del Comité de Ética de nuestra universidad, que es SICHI, o de alguna institución académica de donde proceda la persona. Bien, así que, ¿qué les pedimos a las personas? En este caso, hacemos la pregunta, ¿cómo revisar un manuscrito? Pues podríamos comenzar con conocer el formato de la publicación, esto es, cuáles son las instrucciones y el formato de artículo que exige la revista para ver si es consono con el artículo que usted está evaluando. Por tanto, les pedimos siempre a los evaluadores, familiarícese con la revista, y para esto usted debe entrar al portal de nuestra revista y ver todos los aspectos que debemos y sugerimos tener presentes. Por ello, y recalcamos, ustedes deben leer las instrucciones al someter artículos. No tan solo las encuentran en el formato de la plataforma, porque también se las hacemos llegar. Así que son elementos importantes de considerar. Por otra parte, comprender las formas de la evaluación, además de usted recibir unas instrucciones de cuáles son las mismas que recibe el autor, de cómo se trabaja el artículo para nuestra revista. También mandamos unos formularios para hacer evaluación. Estos formularios están escritos con una serie de diversidad de elementos que consideramos que son fundamentales analizar dentro del artículo, pero quería señalar también que si para usted tiene alguna duda sobre los formularios, favor de comunicarse con, con la editora o con el asistente del editorial para que tenga presente y le podamos poder apoyar. Así que tratamos también de que la persona que esté revisando un manuscrito
reconozca que hay unas destrezas de trabajo que vamos a hablar más adelante que usted puede utilizar para hacer más factible este proceso de evaluación. ¿Cuáles son las estrategias efectivas para evaluar? Pues le sugerimos las siguientes que no son originales del equipo de trabajo, pero sí como por ejemplo la revista científica que plantea primero, debe leer todo el artículo por primera ocasión. ¿Para qué? Para que usted se familiarice con ese estilo de escribir de la persona. No todas las personas escriben de igual manera o utilizan el mismo, digamos, frases. Así que para que usted se familiarice cómo este autor o autor está escribiendo. Así que ese sería su primer contacto. Luego le sugerimos que lo vuelva a leer el artículo, pero ya comenzando a hacer comentarios. ¿Qué aspectos son importantes en el trabajo o qué aspectos usted considera que debe mejorar o qué aspectos se consideran que son limitantes en propio trabajo? Así que estos comentarios puede hacerlo dentro del texto, como también hacerlo de forma en una hoja individual. Pero lo importante es que cuando usted ya ha hecho este proceso de evaluación y estos comentarios, usted los pueda plasmar en el formato que les estamos haciendo llegar para poder establecer un dictamen sobre qué conclusiones llega sobre el artículo y su publicación. Así que en este proceso también hay otros aspectos que son más puntuales, vamos a decir ahí. Por un lado, ¿cuáles son las fechas que se le hace llegar a usted en las fechas que la editorial le manda a decir que requerimos que usted nos dé el dictamen del artículo? Por otro lado, tiene que ver con estar claro cuáles son los dictámenes en términos de las tres alternativas que estamos brindando. Y por favor, si usted tiene dudas o preguntas, siempre contáctese con nosotros, que siempre estamos en la mejor disposición. Y algo que queremos pedirle encarecidamente es, por favor, haga evaluaciones constructivas. Aunque usted considere que el artículo no cumple con la calidad de lo que exigimos en la revista, recuerde que escribir es un proceso creativo y que toma tiempo y nadie nace sabiendo escribir desde el contexto de la psicología, quiero decir, ni nace sabiendo escribir, pero como nosotros tenemos que escribir dentro de un formato que es APA, a algunas personas se les resulta difícil. Así que una manera de ayudar a un futuro escritor o escritora es diciéndole, si usted cometió estos fallos, puede mejorar el trabajo de la siguiente manera X, Y, Z. Así que eso ayudaría mucho a la persona en su proceso de escritura. Bien, luego de ello, otros aspectos que podemos mencionar es que usted debe considerar, y estos son elementos fundamentales, por ejemplo, cómo se ha desarrollado esa idea conceptual. Y cómo esa idea conceptual se plasmó metodológicamente. Ambos elementos son cónsonos, son adecuados como se está presentando, pues eso es algo que usted debe tener presente. Por otro lado, es un tema original. Esto quiere decir, es nuevo dentro de nuestro campo, es pertinente realizar, porque hay gente que quiere estudiar de diversidad de cosas, pero que hay que reconocer qué aplicabilidad tiene, qué importante tiene. Y si científicamente tiene una buena calidad, sobre todo en cuanto estamos hablando en términos generales y en la revisión de literatura, si es una adecuada revisión de literatura y si está actualizada, que con esto queremos decir que tenemos artículos que predominantemente, tenganlo presente, se supone que el 70% de las referencias que utilizamos en un artículo deben responder a los últimos 5 años. Son un criterio que se les recomienda a los autores tenerlos presentes para el escrito de sus trabajos. Así que, ¿qué preguntas me puedo ir haciendo si pensamos en términos de cada sección?
Por un lado, empecemos con el título. El título es el más adecuado. A veces nos encontramos con artículos y vaya la redundancia, con títulos de artículos donde el título, perdón, no tiene nada que ver con el artículo o al revés. Entonces, o son las formas que están redactados son incorrectas. Así que eso es un punto fundamental. Luego, el resumen cumple con los elementos que establece la APA que deben tener presente, y si realmente es un resumen que usted al leerlo ve y se capta la idea de lo que es desde que hago la revisión de literatura hasta que obtengo los datos y las implicaciones que hay. La revisión de literatura, si es adecuada, aquí tenemos que pensar, por ejemplo, hay personas que toman un tema y se quedan simplemente con el concepto. Para yo hablar del concepto de un tema, realmente mi pregunta de investigación debe responder a que solamente me interesaba el concepto. Así que tenemos que tener presente, y estos son como muchos botoncitos, digo yo, muchos elementos considerar, pero que sea cónsono con lo que me pregunté como objeto de estudio en el proceso. Y asimismo me enlazo con el método. El método fue más adecuado para estudiar este tema de estudio que nos está planteando la persona. ¿Realmente lo es o no lo es? Ok, entonces, otros aspectos que debemos considerar son cómo se nos está presentando el resultado. Es la forma más clara, sobre todo cuando hay tablas, tenemos que ver que esas tablas sean consonas a la narrativa y que hay una coherencia entre lo que nos están presentando los resultados y con lo que se expuso dentro del método. Y a veces no hay una conexión. A su vez, traigo la discusión, que la discusión es fundamental, así como la primera parte. En la discusión debe reflejarse no tan solo que estamos haciendo análisis de los resultados de manera general, sino que estos resultados, esta discusión se sustenta en en la revisión de literatura, porque algo que lamentablemente vemos en muchos trabajos es que la discusión no refleja una literatura que se vio en la revisión de literatura. Y por último, tenemos los elementos de las referencias. Las referencias, o sea, todo lo que está planteado en esas referencias bibliográficas, todos esos autores están citados en el artículo, porque muchas veces lo que hemos observado, y eso es de manera recurrente, que todas las referencias que está poniendo la persona no están citadas, o a su vez se citan personas que no están en las referencias. Así que debe haber una enlazado, deben estar, y recordar que según los estilos APA estamos trabajando con la séptima edición y lo que implica ello. Bueno, pues entonces ya hemos hablado distintos elementos a modo grosso y sí, rápidamente, pero hemos ido tocando varios aspectos que muchas veces se nos traen y se nos como una duda. Pero llegamos al punto de la determinación, el dictamen. El dictamen puede, en nuestra revista, es algo que hemos decidido, el dictamen de evaluación cambiar, y estamos planteando en 3 niveles. En primera instancia, puede haber artículos que son rechazados, y esto con ello nos referimos a que son artículos que realmente no cumplen con la expectativa en cuanto a la calidad del trabajo investigativo que se está haciendo, y con las instrucciones, las normativas de la revista, y que no es adecuado, o bien que no es una de temática dentro formalmente del campo de nosotros. Así que tenemos que tener presente, al ser rechazado, son 2 personas que rechazan un artículo, pues la persona se considera de esa manera, se le informa. Luego tenemos aceptados con 2 niveles. Aceptados con cambios menores, que se va a referir cambios menores mayormente aspectos que tienen que ver con la redacción y con el uso de estilos APA.
y se considera que sí, que es un trabajo valioso y significativo, pero tiene problemas de redacción y de estilo APA. Luego tenemos aquellos que son trabajos aceptados con cambios mayores y esto realmente tienen que ver con que son artículos que son potencialmente buenos, pero tenemos que trabajar con aspectos de contenido y de estructura del artículo. Así que con esto queremos ser más justos y más en términos democráticos, más justos con estas nuevas formatos de dictámenes para los artículos. Así que recuerden que evaluar implica responsabilidad y compromiso, sobre todo como hemos ido comentando en esta presentación, es asumir una responsabilidad no tan solo con la revista, sino con los autores o las personas que están escribiendo, como a su vez con la academia. Y es un compromiso con distintos y a su vez con distintos niveles de personas. Así que eh, agradecemos siempre a toda persona grandemente que nos evalúe un artículo, pero queremos siempre tener presente que es un proceso en el cual se va a enriquecer nuestra revista en términos generales, pero sobre todo los niveles de artículos que estamos recibiendo. En resumen, indicar al evaluar, le pedimos de favor grandemente que usted en ese proceso evaluativo, cuando llene los formatos, pueda establecer cuáles son las fortalezas o debilidades de este artículo. Y esto es algo que nos ayuda mucho para poder transmitírselo a la persona que haya sometido el artículo. Tener presente si es el título es el más adecuado, puede captar público para entender exactamente lo que usted quiere hacer o lo que va a hacer. Ese resumen me ayuda a entender de manera global, sin leer el artículo, de qué se trata este trabajo. El objetivo del estudio es coherente porque a veces tenemos revisiones de literatura muy interesantes, pero cuando llega al objetivo de la investigación no es comprensible. Así que es algo que es fundamental. Luego, la revisión de literatura es una adecuada revisión en cuanto al concepto, los estudios empíricos que se han hecho tanto en Puerto Rico como externamente. ¿Qué me está diciendo esa revisión de literatura? Con ello va consono también con el objetivo. A su vez, el método de que hacemos nuestra pregunta de investigación, yo puedo pensar en un método, pero a veces es un disloque entre lo que yo me estoy preguntando y el método que estoy llevando a cabo. Así que hay un proceso que requiere reflexionar si es el más adecuado. Y en esa discusión, además de lo que hablamos anteriormente, hay unos elementos que son fundamentales que no hemos mencionado. Toda discusión es un cierre de un trabajo donde además de usted validar que lo que obtuvo corresponde a lo que se ha estudiado anteriormente, debe reconocer a qué conclusiones llegó y debe estar expuesta a esas conclusiones, así mismo como las implicaciones y recomendaciones para futuras investigaciones. ¿Okay? Entonces, como revisores o futuros revisoras, queremos decirle que pueden reconocer literatura que les puede ayudar, como la pueden encontrar en internet y estamos estableciendo el enlace, guías éticas para las revisiones que se hacen y los trabajos de APA sobre los estilos de escritura. También le estamos dejando una diversidad de referencias bibliográficas que puede encontrar a modo electrónico que le puede servir para tener más claro si tiene mayores dudas sobre el proceso de evaluación por pares o peer review. Y fin al cabo, le damos las gracias por su presencia y recuerden que al final también de esta presentación, usted va a revisar ya, pero lo cortamos.